Shabbat Shalom. Hermanos, hoy vamos a estar escuchando el mensaje en primera fila, exactamente tal cual fue abordado por Yeshua el Mesías hace más de 2000 años en su tierra natal, Israel. El tema es sobre el adulterio, para que tú tengas una concepción completamente profunda y verdadera. Tienes que cerrar tus ojos y abrir el ojo del pensamiento. Cierra tus ojos para que puedas meditar y así tener una perfecta armonía con este mensaje. Iniciamos. Yeshua sonríe y empieza a hablar. Habéis oído que fue dicho antiguamente: no cometerás adulterio. Los que de vosotros ya me han oído en otros lugares saben que en varias ocasiones he hablado de este pecado. Pues bien, fijaos, para mí se trata de un pecado que no toca solo a una persona, sino a dos y tres. Me explico. El adúltero peca respecto a sí mismo, peca respecto a su cómplice, peca al llevar a su mujer al pecado o al marido traicionado, el cual o la cual pueden a su vez desesperarse o cometer un delito. Esto por lo que se refiere al pecado ya consumado. Pero digo más, digo que no solo el pecado consumado, sino el deseo de consumarlo es ya pecado. ¿Qué es el adulterio? Es desear febrilmente a aquel que no es nuestro cónyuge o aquella que no es nuestra o nuestro. Se empieza a pecar con el deseo, se continúa con la seducción, se completa con la persuasión, se corona con el acto. ¿Cómo se empieza? Generalmente con una mirada impura. Esto se enlaza con lo que antes decía. El ojo impuro ve lo que a los puros les está celado. Por el ojo entra la sed en la garganta, el hambre en el cuerpo, la fiebre en la sangre, sed, hambre, fiebres carnales, comienza el delirio. Ahora bien, el que padece este delirio, si el otro, la persona objeto de la mirada, es honesto, se queda solo, revolcándose en sus carbones encendidos o termina difamando para vengarse. Pero si el otro es deshonesto, responderá a la mirada, empezando así el descenso hacia el pecado. Por tanto os digo, el que haya mirado a una mujer con concupiscencia, ha cometido ya adulterio con ella, porque su pensamiento ha cometido ya el acto de su deseo. Antes que esto,
si tu ojo derecho te ha sido motivo de escándalo, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale quedarte tuerto que hundirte en las tinieblas infernales para siempre. Y si tu mano derecha ha pecado, ampútala y arrójala. Más te vale tener un miembro menos que pertenecer entero al infierno. Es verdad que ha sido dicho que los deformes no podrán pertenecer entero al infierno. Es verdad que se ha dicho que los deformes no podrán seguir sirviendo a Dios en el templo, pero pasada esta vida, los deformes de nacimiento santos o los deformes por virtud serán más hermosos que los ángeles y servirán a Dios amándole en el gozo del cielo. Se os dijo también: quien quiera que repudie a su mujer le dará libelo de divorcio. Pues bien, esto debe ser reprobado. No viene de Dios. Dios dijo a Adán: esta es la compañera que he formado. Creced y multiplicaos sobre la tierra, llenadla y dominadla. Y Adán, lleno de inteligencia superior, porque el pecado todavía no había ofuscado su razón, que había salido de Dios perfecta, exclamó: por fin el hueso de mis huesos y la carne de mi carne, esta se llamará varona, o sea, otro yo, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Y la eterna luz, en un creciente esplendor de luces, aprobó con una sonrisa lo que había dicho Adán, lo cual vino a ser la primera imborrable ley. Pues bien, el hecho de que por la dureza cada vez mayor del hombre, el legislador tuviera que estatuir un nuevo código, el hecho de que por la versatilidad cada vez mayor del hombre tuviera que poner un freno y decir: pero si la has repudiado, no puedes volver a tomarla. Ello no cancela la primera genuina ley nacida en el paraíso terrenal y aprobada por Dios. Os digo, quien quiera que repudie a su propia mujer, excepto en caso de probada fornicación, la expone al adulterio, porque efectivamente, ¿qué hará en el 90% de los casos la mujer repudiada? Se casará de nuevo. ¿Con qué consecuencias? Mucho habría que decir acerca de esto. ¿No sabéis que podéis provocar con este sistema incestos involuntarios? ¿Cuántas lágrimas derramadas por la lujuria? Sí, lujuria. No tiene otro nombre. Sed francos. Todo se puede superar cuando el espíritu es recto, mas todo se presta a ser motivo de satisfacción de la carnalidad cuando el espíritu es lujurioso. La frigidez femenina,
la pesadez de ella, la falta de habilidad respecto a las labores de la casa, la lengua criticona, el amor al lujo, todo se supera, incluso las enfermedades e incluso la irascibilidad, si se ama santamente. Pero dado que después de un tiempo no se ama como el primer día, lo que es más posible se ve imposible y se pone en la calle a una mujer abocada a la perdición. Comete adulterio quien la rechaza. Comete adulterio quien se casa con ella después del repudio. Solo la muerte rompe el matrimonio. Recordad esto, y si vuestra elección ha sido desafortunada, cargad con las consecuencias como cruz, siendo dos infelices, pero santos y sin hacer de los hijos que, siendo inocentes, son los más que sufren por estas situaciones desgraciadas. Unos infelices aún mayores que vosotros. El amor a los hijos debería haceros meditar muchas veces, incluso en el caso de la muerte del cónyuge. Oh, si supierais comentaros con aquel que habéis tenido y al que Dios ha dicho basta. Oh, si supierais vosotros viudos, vosotras viudas, ver en la muerte no una mengua, sino una elevación a mayor perfección como procreadores, ser padre o madre, además de lo que ya es, en lugar de la madre o el padre muerto, ser dos almas en una, recoger el amor hacia los hijos del labio helado del cónyuge agonizante y decir: ve en paz, no temas por los que de ti vinieron, yo los seguiré amando por ti y por mí, amándolos doblemente. Seré padre y madre, no se sentirán infelices bajo el peso de su orfandad, ni sentirán los santos celos de los hijos de cónyuges unidos en segundas nupcias respecto a aquel o aquella que ocupa el sagrado lugar de la madre o de padre que Dios llamó a otra morada. Hermanos, esta es la gloriosa, santa, sagrada palabra de Dios, y su pueblo redimido dice: te alabamos, Señor. Hermanos, el que hizo la vida, hizo el hombre, hizo los dones, hoy está hablando sobre un pecado que tiene mayor incidencia que los otros más, o sea, sobre los otros 9 mandamientos. 11, o sea, 11 son por todos, y uno que dio Yahvé en el Nuevo Testamento, que es un mandamiento nuevo les doy, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el de Yeshua, y los 10 de Hachén. Entonces, aquí está abordando uno en el cual, antes de consumarlo,
nosotros hemos pensado y al pensar estamos meditando. Al pensar lo podemos hacer con los ojos abiertos y estamos en otra dimensión espiritual. Si lo cerramos, estamos viendo una nueva versatilidad. Estamos viendo un video. ¿Cómo es que voy a estar con la otra persona cometiendo un acto sexual ilícito? Llámese adulterio para los casados. Y que este pecado arrastra a la muerte, arrastra al Seol. Fornicación es para los solteros. Acá tenemos que ver algo importantísimo que el Señor acá nos brinda, lógico, de una forma extraordinaria, excelente. ¿Qué es el adulterio? Es desear febrilmente aquel que no es nuestro o aquella que no es nuestra. Se empieza a pecar con el deseo, se continúa con la seducción, se completa con la persuasión, se corona con el acto. 4 pasos, hermanos, para el adulterio. Veamos y retomemos estos pasos a la inversa. Cuando yo les digo a ustedes, pueden meditar y cualquiera pone el grito al cielo y cualquiera habla ignorantemente. No, yo no sé qué es eso, he oído hablar, pero yo no sé qué es eso. Cuando, si somos ya jóvenes, adultos, ya lo hemos hecho. ¿Cómo así? Como dice nuestro Mesías, Yeshua, que si nosotros vemos al prójimo o a la prójima y empezamos con un deseo, este pensamiento se convierte en deseo y el deseo lleva a los carbones encendidos de la gehenna que está esperando para todos aquellos que cometen esta falta abominable a los ojos del Señor. Dice acá que se empieza a pecar con el deseo, se continúa con la seducción, hablar con las miradas o oralmente, seducción a señas, se complementa con la persuasión. O sea, al seducir, se persuade a la otra persona, usted es bonita, usted es linda, usted tiene el pelo muy agraciado, muy lacio, muy rizado, mire qué bonita la hizo Dios, y se corona con el acto. Es aquí que muchos, cuando hemos pasado por eso, la mayoría nos damos cuenta de el vacío, de la soledad, aún después de haber coronado el acto y estando con la otra pareja que no es nuestra. Y nos damos cuenta que somos desgraciados en ese momento y sentimos una tristeza espiritual porque nuestro espíritu lo hemos ahogado, lo hemos embaucado. Nos quedamos nosotros huecos, vacíos, en una forma que damos lástima. Y hermanos, acá es mejor, como dice la palabra, casarse
que quemarse, pero hay que ver una cosa correcta para no cometer fornicación los jóvenes y adulterio los casados. ¿Qué es? Saberse casar. Me pueden decir ustedes, ¿qué estás diciendo que no sabemos qué es casarnos? Lógico, primero el civil y luego el eclesiástico, pero muchos, incluso líderes cristianos, les dicen nada más que tienen que casarse en lo civil, que eso es suficiente. El otro como que es un rito que no le dan el verdadero valor. Pero aquí viene el detalle, que ustedes tienen que saber que ese ministro que los va a casar eclesiásticamente los puede separar. ¿Cómo así? Lógico, aquí dice el Señor, dice, de que Él dice que acá, dice, os digo, quien quiera que repudie a su propia mujer, excepto en caso de probada fornicación, las pone adulterio. O sea, que si el cónyuge, él tiene relaciones con otra persona que no es su pareja, entonces, si están viviendo ellos sin casarse, es fornicación. Y ya lo dije, adulterio si están casados. Entonces, pero acá, si hay comprobado, dice acá, excepto en caso de probada fornicación, la expone a esta persona al adulterio. ¿Por qué? Porque esta persona, al dársele la carta de libelo, la carta de repudio, que viene desde años mesiánicos hasta la fecha actual, entonces nosotros tenemos que saber que si ese ministro cristiano, él, así como puede casar, así puede divorciar. ¿Qué es divorciar eclesiásticamente? Que le dan una carta de libelo, una carta de repudio. Es allí donde esta persona, comprobando genuinamente, puede ser de que esta pareja salió embarazada, pero no de su cónyuge. Puede ser de que esta misma persona no aguantó y tuvo que exponer aquello, porque hay personas que la vieron, y antes que estas terceras personas le digan a su cónyuge, a su pareja, entonces ella expone mejor el caso. Entonces allí hay algo comprobado, pero volvemos, que tenemos que saber casarnos, que la persona que nos da la bendición, cuando dice, lo que Dios une no lo separa el hombre, y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Entonces, esa bendición, ese sello, ese eslabón de que no se puede abrir, excepto por comprobado pecado, que ya dijimos. Entonces, que si hay pruebas fehacientes, irrefutables, de que la pareja, que el cónyuge cometió adulterio, entonces ahí se da carta de libelo, y la otra persona, llámese hombre o mujer, puede ir a casarse nuevamente. Entonces ese enlace de esa persona que puede casar y divorciar eclesiástico, entonces es allí donde se da el perfecto unión matrimonial eclesiástica.
Es como un ejemplo, el abogado te puede casar civilmente y también te puede divorciar, casar y divorciar. Lo mismo tiene que suceder en el ministro eclesiástico, que te puede casar y te puede divorciar. Pero, si no te puede divorciar porque él no tiene los elementos, o sea, no hay en esa iglesia historial, no se llevan registros. Entonces esta persona no tiene la potestad de unir, porque no tiene la potestad de desunir dentro de el concepto cristiano espiritual. ¿Queda bien claro? Ok, continuemos. Acá, siguiendo, dice también que hay muchos que se hacen deformes o nacen deformes. Dice acá, hay deformes por virtud, cuando dice acá, pero pasada esta vida, los deformes de nacimiento santos o los deformes por virtud serán más hermosos que los ángeles y servirán a Dios amándole en el gozo del cielo. Dice aquí, vuelvo y repito, es verdad que se ha dicho que los deformes no podrán seguir sirviendo a Dios en el templo. O sea, pero pasada esta vida, o sea, de que en sí, están hablando aquí de los eunucos, que unos ya nacen y que no pueden ellos engendrar, ya por cuestiones de la naturaleza corporal. Otros se hacen eunucos por el reino de los cielos. En primer lugar, podemos tener a San Juan, el apóstol amado de nuestro Señor. Y luego los demás, como Pedro, como Felipe y otros más que estaban casados y eran apóstoles, tenían esposas, tenían hijos. Felipe tenía 2 hijas, o puede ser que tenía más, 3, pero se comprueban 2. Entonces, estos, cuando el Señor nos llama, anduvieron 3 años y medio siguiendo al maestro 24/7. ¿Y qué pasa después? Vuelven a sus casas. Es posible que llegaban de vez en cuando de pasada, pero ellos se embarcaron en la evangelización. Entonces, ellos se privaron ya después de tener una vida conyugal porque sintieron un llamado sobrenatural de su verdadera identificación, de su verdadera vocación espiritual, que era pregonar, ser heraldos del reino de los cielos. Entonces aquí vemos algo muy fuerte, muy importante, que aquellos, como dice la palabra de Dios, que se hacen eunucos por el reino de los cielos, yo no me voy a casar. Entonces acá es que dice el Señor, serán más hermosos que los ángeles y servirán a Dios amándole en el gozo del cielo. Entonces vemos acá qué bello es, cómo va esto tomando sentido, ¿no? Y acá también miramos otra cosa, que cuando se le da carta de repudio, cuando se le da libelo a la mujer, esta mujer con el que se pueda casar, un ejemplo, se puede casar, ¿cómo así? Que la otra pareja no se dé cuenta de que ella estuvo casada, se pudo haber casado en otra parte. Entonces, pero aquí hay otra situación. Esto, aquí lo voy a aclarar y voy a poner un ejemplo. En la Iglesia Católica y en los judíos, cada vez que se casan, ellos queda registrado en los libros, y eso ellos tienen allí, podemos decir,
esos tomos, esos libros, esa hemeroteca en cierta manera, ¿no? De que ahí llevan ellos en cada año, en cada década, quién se casó, con quién y todo lo demás. La Iglesia Católica lo hace. Hubo una persona, bueno, les voy a ser específico, una persona que se va a Brasil, de Centroamérica. Entonces, en Brasil se casa allá por la Iglesia Católica y después se separaron, pero no se divorciaron eclesiásticamente. Entonces, esta persona vuelve a su país, a Centroamérica. Allí en El Salvador, esta persona dijo, bueno, aquí me puedo volver a casar. Ok, y empieza a seducir y empieza a hablarle a otra muchacha y ella se cree de que sí, él se puede casar. Entonces, ok, ya está todo listo y empiezan, y como siempre, el ministro, el sacerdote les dijo, ok, tráiganme el acta de nacimiento, la fe de bautismo, y ok, aquí vamos a ver todo esto, tráiganlo, y lo llevan los dos. La situación es de que cuando se presentan todos estos papeles, hay un registro, empiezan a buscar si esta persona está casada, además de si ha estado o no ha estado casada, y ahí se dan cuenta que esta persona allá en El Salvador se dieron cuenta que él se casó en Brasil y le dice el sacerdote frente a su prometida que se iba a casar, usted no se puede casar, le dice al hombre, y a la mujer le dice a la señorita, usted se puede casar. ¿Cómo es eso? Que él me ha dicho que sí, los podemos casar. Y entonces, bueno, explíquele usted, ¿por qué no se puede casar? Sí, es verdad, yo me casé allá en Brasil. Entonces vemos acá, es de ahí donde hay una realidad. No importa dónde, cómo se llama, tú has sido casada en el mundo, en China, en Rusia, en donde sea. Eso ya está registrado. Y por lo tanto, cuando tú piensas que llevas la delantera, vas con meditación, alevosía, premeditado aquello, no sabes que te van a descubrir. Y eso sale a la luz. Entonces es por eso importante que si tú ya has sido casado por la Iglesia Católica o por los judíos, hay antecedentes, hay registros, hay fehacientes, hay folios, hay libros donde ahí aparece si te casaste o no. Bueno, continuemos, hermanos, que esto está completamente muy sustancioso. Dice, todo se puede superar cuando el espíritu es recto, dice el Mesías, mas todo se presta a ser motivo de satisfacción de la carnalidad cuando el espíritu es lujurioso. La frigidez femenina, la pesadez de ella, la falta de habilidad respecto a las labores de la casa, la lengua criticona, el amor al lujo, todo se supera, incluso las enfermedades, incluso la irascibilidad, si se ama santamente. Y aquí tenemos que darnos cuenta algo, dice el Señor, comete adulterio quien se casa con la repudiada. O sea, por la Iglesia Católica, si se va y se emplaza al cónyuge que ha cometido adulterio, entonces si es hombre o si es mujer, acá cualquiera tira al otro de cabeza. Y aquí es la situación, el problema, que muchos hombres y mujeres están casados con hombres y mujeres repudiadas. Hombres de que ya está probado que cometieron adulterio, que estas personas y viven con un adúltero, viven con una adúltera. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando se unen dos, ya no son dos, son una sola carne. Entonces aquí se comparten los malos espíritus, la lujuria,
toda situación anómala, la concupiscencia, la carnalidad, los malos deseos, los malos hábitos, y es por eso que esas parejas no prosperan completamente, y si prosperan es algo pasajero, es un paisaje, es una evaporación, no es algo que perdura, y si llega a perdurar no es mucho, porque después sucumbe, después cae, todo lo que sube baja. Entonces, hermano, tenemos que saber con qué persona estamos casados, si estamos casados con una adúltera o con un adúltero. Eso es fácil averiguarlo. Entonces, solo tú puedes ir a una iglesia católica y te das cuenta si tu cónyuge fue casado o no. Así de sencillo. No creo que tal vez esta información te la van a impedir. Y en un dado caso tú puedes decir, mira, yo me quiero casar y todo, quiero saber a qué con mi cónyuge y toda la cuestión. Entonces aquí están los papeles y todo se puede dar cuenta, hermano. Todo es que uno tenga un buen sentimiento de querer tener una vida no de pecado, no sin la bendición de esa tríada divina. Hermano, todo es fácil. Veamos aquí cómo el Señor está diciendo que así como meditamos, así pensamos, estamos viendo a un hombre codiciándolo, que la mujer está pensando, quiero tener relaciones con él, yo quiero ya estar en un motel y todo lo demás. Ya allí, esa meditación, antes de consumar el acto, ya has caído en pecado. Pero si yo no le he tocado, sí, pero en el pensamiento sí. Ya eso, entonces démosle vuelta a la situación. Aprendamos a meditar en lo positivo, viendo que tengo una casa, viendo que tengo un carro, viendo que en mi mente, en mis deseos, en mi video, en mi película personal, me estoy viendo, cerrando los ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Y ahí me embarco y ahí miro yo, y porque todo lo puedo en Yeshua el Mesías, que me fortalece, que me bendice, que me ama. Entonces es fácil meditar. Si meditamos para el pecado, ¿cómo no voy a meditar para mi bendición, para mi salud? ¿Cómo no puedo ver mi milagro hecho, realizado? Lógico que sí. Yo puedo ver que ya tengo una cuenta fuerte en mi banco, que tengo dinero en mi cartera. Todo es que los deseos que sean nobles, que cuando yo tenga dinero, tengo que ayudar, compartir, generar, contribuir con el necesitado, con el pobre, con el huérfano, con la viuda. Y Dios nos va a dar lo que queramos, hermano, si pensamos de esa manera, amándonos unos a los otros en Cristo. Si te ha servido este mensaje, mándalo más que puedas. Contribuye a extender el evangelio y verás cómo Dios te va a bendecir rica y abundantemente en tus debilidades, en tus necesidades, en tus carencias financieras, en tus carencias, en tus deficiencias de salud. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.